Acento Ainaga, literatura sonora. Invisibles, relato de Lourdes Chorro. Hace 33 días que me trajeron a la misión de Contagora con mis libros. De ellos nadie ha logrado separarme. Estoy aquí para que me curen. Os lo escribo porque no puedo hablar. Me esfuerzo, abro mucho la boca, intento pronunciar palabras, pero no sale ningún sonido de mi garganta. Mis padres vienen a visitarme los domingos en la motocicleta que les presta un vecino. El primer día que vinieron, antes de marcharse, papá puso con disimulo bajo la colcha algo parecido a un cuaderno y me susurró al oído: «Es del maestro, para que escribas tus historias. Esta tarde vendrán y la pasarán a mi lado observándome leer y releer». Al principio, cuando me veían dormir con los libros bajo la almohada, me miraban como si estuviera un poco poseída. El maestro les contó que en la capital las mujeres con estudios vivían en casas altas de ladrillos y pensaron que, después de todo, yo podría llegar a ser como ellas. No les llevé la contraria, aunque yo no quisiera colgarme del cuello cadenas enormes de oro, ni tener a alguien que me espantara las moscas con la paleta como a la rica de mi aldea, y mucho menos llevar vestidos occidentales una talla más grande que la mía. Yo solo quería saber por qué nuestro verano es tan largo y cómo se las arregla el cielo para apartar las nubes y que siempre podamos ver el sol. En mi pueblo, los días son iguales al caleidoscopio del maestro, no tienen grises ni negros. Y mi padre intercedió ante mi madre. ¿Qué quieres que hagamos si la niña desde que nació persigue al viento igual que un caballo salvaje? Me dejaron dormir abrazada a los libros e ir al colegio con mis amigas y nuestros babis bien doblados bajo el brazo. Mi madre lavaba el mío cada poco y si hacía falta lo cosía con el mismo hilo azul o uno parecido y casi no se notaba. El de Tombi, con su pañuelo cosido al bolso por un hiladillo para que no se le perdiera, se veía un poco sucio y raído. Su madre no se lo lavaba tanto, no fuera a raerse más. Ya se lo había repasado y zurcido muchas veces. De los tres, el que parecía más nuevo era el de Alia, siempre requete planchado y brillante. Los describo y vuelvo a vernos con ellos puestos en la clase, sentadas una a mi derecha y la otra a mi izquierda, flanqueándome como el este y el oeste. Juntas, como flores de escarcha al amanecer en invierno. No nos separábamos hasta después de hacer los deberes. Les gustaba que les contara la historia de cuando aún el sol y la luna vivían en la tierra y jugaban en la casa del agua. Nunca se cansaban de escucharla. Reíamos al imaginarnos al sol y a la luna teniendo que saltar hacia el cielo porque el agua inundó de peces su casa en la tierra. De mi curso, yo destacaba por bajita y Alia por alta. Decía mi madre que Tombi era del montón. Alia llevaba el hijab. Tombi y yo somos cristianas. En mi pueblo habían construido la escuela a las afueras y por eso teníamos 2 vigilantes que nos cuidaban mientras estábamos en clase. A primeros de febrero, nunca lo olvidaré, pasé unos días con tanta fiebre en la cama que mi boca se llenó de calenturas. Temblaba igual que la tierra en una estampida de antílopes. Las hojas de los libros volaban y era imposible alcanzarlas. Cuando mejoré, me dolía la cabeza de tanto apretar la almohada para que nadie pudiera quitármelos. Enseguida quise ir al colegio,
pero mamá me dio largas, que si me había quedado como un huso y tenía que recuperarme del todo, que si aún no había tenido tiempo de añadir una lazada al babi para que no se me cayera. Después comprendió que no podía retenerme más y me dijo con voz de machete que el colegio se había acabado para mí. Tombi y Alia no volvieron a venir a buscarme. Seguro que sus padres habían decidido lo mismo que la mía. Papá empezó a acompañarme cada vez que salía a la calle y mamá se pasaba el día murmurando entre suspiros: quiera Dios que nunca aparezcan por el pueblo. Antes no temíamos más que a ponernos enfermos y que el curandero no tuviera remedio para curarnos. Y ahora la peor plaga son ellos. Por las noches mi madre daba vueltas sin decir nada alrededor de mi cama, hasta que papá la agarraba del brazo y se la llevaba diciéndole que para eso estaba él. Y se quedaba tumbado junto a mí, en silencio, igual que un tigre que escucha el viento. Mamá metió en la bolsa que suelo llevar en la espalda un chador para que me lo pusiera si venían. Papá protestó que eso no era de nuestra fe. Mamá le replicó que tampoco a Dios podía gustarle lo que ellos hacían a las niñas. Yo echaba muchísimo de menos a mis amigas, pero no me atrevía a ir a sus casas. Mis padres me lo habían prohibido. También me prohibieron que preguntara por ellas a los vecinos. Alguna vez nos cruzamos en la calle con los padres de Alia y, al vernos, se alejaban a toda prisa, con la cabeza gacha. Ellos siempre le habían dejado juntarse conmigo. Su abuelo decía que éramos inseparables, como Mahoma y la montaña. Y ahora su ojo del color de las nubes que empañan el cielo me rehuía. A los padres y a los hermanos de Tombi no volví a encontrármelos. Yo pasaba las horas leyendo mis libros y luego escondiéndolos para que nadie pudiera separarme de ellos como de mis amigas. Llegó la primavera y una mañana luminosa como la sonrisa de mi padre, un fotógrafo extranjero vino a casa y nos pidió que le dejáramos el babi. Quería exponerlo junto con el de mis compañeras de clase, porque nosotras seríamos, de ahora en adelante, niñas invisibles. Le pregunté si invisibles quería decir como un eclipse o una tormenta de arena de esas que nublan del todo el sol. Él contestó que algo parecido. Fui a preguntarle por qué y mamá, con el babi en la mano, se interpuso y le despidió. Puede llevárselo, ella ya no va a necesitarlo. Se marchó prometiendo que nos haría llegar el libro con las fotografías en cuanto las publicara en América. Días más tarde nos avisaron de que había dejado expuestos los babis en un local del pueblo, pero mi madre se negó en redondo a que fuéramos a verlos. Una tarde, a la caída del sol, cuando su reflejo hace guiñar los ojos, me escapé y fui sola. No estaba lejos y tampoco había nadie en la puerta vigilando. Entré en el local y al fondo un foco de luz amarilla sobre los babis los resaltaba tanto entre la penumbra que si mirabas fijamente sus cuadritos te mareabas. Me coloqué a un lado. Desde allí los reflejos desaparecieron y al verlos colgados en la pared con alfileres, sin cabeza ni pies, me puse a temblar como si los alfileres pudieran pincharme. Tan tiesos de puro almidonados, tan extendidos y con las mangas vacías en aquella pared oscura como el cielo en invierno,
me parecieron salidos de una abracadabra. Una mujer a mi lado dijo que semejaban crucificados, pero sin manos para los clavos. Una voz desde atrás le corrigió: son ángeles caídos. Yo me quedé ante ellos hipnotizada, igual que cada anochecer, viendo cómo la rojez del sol al caer contagia los árboles antes de desaparecer por el horizonte. La mujer tuvo que llevarme a casa porque yo no reaccionaba ni podía hablar. Esa noche soñé con una máscara de chamán dorada como una corona que hechizaba a mis amigas mientras sonaba un tambor de esos que suenan cuando entierran a los muertos en el pueblo. Me desperté con escalofríos. Todo estaba amarillo del amanecer que anuncia el día. 3 nubes sujetaban el sol y de pronto una lechuza golpeó mi ventana y grité: ¡Tombi! Mi padre enseguida vino y mi madre me abrazó balbuceando: ¡mi pobre ángel! Y entonces yo volví a gritar, pero sin voz. Esta tarde, en la hora de la visita, mi madre traía la cara que pone cuando se siente obligada a hacer algo. Papá le ha dicho a mamá: cuéntaselo o no volverá a hablar nunca más. Y entonces ella ha sollozado. Se las llevaron de la escuela. Alia logró escaparse, pero Tombi y muchas más no pudieron. Yo me he quedado inmóvil, abrazada a mis libros. Mi padre, antes de marcharse, me ha dicho: no te preocupes, cariño, ni los sueños ni las pesadillas pueden revivirse. Luego empezó a atardecer y recordé que el sol, aunque ahora viviera en el cielo, en este momento estaba bajando a la tierra a ver a su amiga el agua. Y en la creciente oscuridad, la luna los miraría jugar desde allí arriba. Ese era el final de la historia que yo siempre les contaba.